Muy bien. Eh, Hoy vamos a comenzar a ver el tema de uno de los renglones del capital de trabajo, que son las disponibilidades. La idea es analizar en particular cada uno de los componentes del capital de trabajo, porque hasta ahora, de alguna forma, habíamos analizado el capital de trabajo como un bloque, y la idea es también tener precisiones y lograr el mayor grado de eficiencia a la hora de integrar cada uno de los distintos segmentos o tramos del capital de trabajo. Vamos a empezar entonces por lo que llamamos nosotros las disponibilidades. Caja y banco, llaman algunos otros, tienen distintas denominaciones, pero estamos hablando claramente del rubro más líquido del activo, de los activos de trabajo de una organización. Vamos a ver qué tipo de metodologías podemos usar nosotros para determinarlos, cuál es el rol finalmente, es decir, por qué demandamos dinero para, o efectivo, disponibilidades para atender nuestros compromisos, cuáles son las restricciones, cómo nosotros vamos tratando de alcanzar un equilibrio que contempla los beneficios y las desventajas de mantener posiciones de efectivo más o menos abundantes. Y bueno, vamos, como dijimos, a tratar de alcanzar algún tipo de consenso, tanto desde el punto de vista, si queremos llamar así, técnico, como también haciendo mención a las cuestiones que tienen que ver con herramientas de gestión, porque la gestión del efectivo es uno de los aspectos centrales en términos de capacidad de generación de beneficios financieros, como también de perjuicios en ese terreno. Bueno, cuando hablamos de la administración de disponibilidades y queremos de alguna manera conocer un poco más en detalle cuáles son las actividades que involucran, nos lleva un poco ya al principio de la idea del rol de las finanzas en una organización, ¿no? En principio, hablar de disponibilidades significa garantizar una gestión operativa, ¿sí? En cuanto a las modalidades de hacerse del efectivo o de hacerse de los medios de pago. Hoy quizá la lógica de las disponibilidades asociadas al efectivo físico, por llamar así, están ya de alguna manera un tanto licuadas y conviven con otros mecanismos, otros medios de pago que se están instalando cada vez con más fuerza. Me parece que ese es un dato también relevante, pero en definitiva lo que estamos discutiendo es de alguna manera la naturaleza física del dinero o de las disponibilidades y no cambia de alguna forma la lógica de una gestión eficiente de la misma, ¿no? Está claro que hoy por hoy lo que tendría que ver con el manejo del efectivo tiene niveles de restricciones diferentes, mayores, podemos decir, en términos impositivos, mayores costos operativos, mover efectivo de tu negocio o una entidad financiera, los cargos que una entidad financiera puede llegar a agregarte por el depósito de efectivo. Por el contrario, lo que podemos llamar dinero electrónico se maneja de otra forma, pero no deja de ser ni más ni menos que disponibilidades. Y cuando hablamos de custodia, no puede ser una caja fuerte en términos de la custodia lógica y natural del efectivo físico, también aplica para lo que llamamos nosotros dinero de naturaleza o del tipo electrónico. La gestión y custodia de esto es clave. Luego viene la cuestión que tiene que ver con la operatoria bancaria. Uno pensaría que el grueso de las transacciones que se relacionan con las disponibilidades se realizan a través del sistema financiero convencional bancario y no bancario podría ser también, porque hoy sabemos que existen plataformas fintech que se dedican a la gestión de medios de pago, algunas muy conocidas, y eso está fuera, por ahora, por lo menos del radar de lo que entendemos nosotros como el sistema bancario convencional. También aparece el mercado de capitales como un operador en términos de medios de pago. Entonces, el manejo de las disponibilidades ya no es una visión muy limitada, restringida, hasta a veces uno puede decir rutinaria, de lo que tiene que ver
con la gestión del dinero, sino que cada vez abre más y más alternativas, ¿no? Alternativas que en muchos casos, ya digo, van por el lado de la eliminación del dinero físico, de la sustitución por dinero electrónico y también por la aparición de nuevos jugadores, de nuevos operadores que intervienen en la dinámica de la gestión del efectivo. ¿Qué puede significar también? Bueno, que dentro de la administración de disponibilidades contemplemos qué hacer cuando una empresa observa, ya sea de manera, si queremos así, experimental, que cuenta con un excedente financiero, bueno, y decide evitar que ese dinero quede estacionado sin ningún tipo de retribución, y contempla cuáles podrían ser las eventuales estrategias de colocación de ese excedente financiero con distintos aspectos a considerar que vamos a mencionar muy por encima en esta primera parte y con más detalle en lo que será la presentación de las llamadas inversiones transitorias, ¿no? Las estrategias de colocación de excedentes financieros están en la órbita de la administración de disponibilidades, como así también está lo que tiene que ver con cuando las empresas operan en escenarios de déficit financiero, cómo obtener los recursos o qué tipo de estrategias establecer para poder nivelar los recursos de ingresos y egresos y por lo menos operar en un escenario de equilibrio y no de déficit. Eso me parece que serían de alguna forma las grandes aristas. La gestión debería tomar en cuenta esto y con esto me refiero también que va a definir de alguna forma el nivel y la calificación de las personas responsables en la gestión y el manejo de las disponibilidades. Si el dinero genera costos, si el dinero en escenarios inflacionarios generaría la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? La pérdida por exposición a la inflación, ¿cuál sería la razón de tener dinero en efectivo? ¿No? Bueno, acá nos vamos a tener que remitir a lo que llamamos la teoría general del dinero de Keynes, que explica o determina cuáles son los motivos que generan la demanda de dinero. Y me parece que ahí nosotros ponemos algunos símbolos, pero básicamente es esta cuestión. Siempre planteamos desde un principio que los objetivos de un negocio apuntan a la rentabilidad y los escenarios de liquidez, no exclusivamente, no exclusivamente de posicionamiento en caja y bancos, en dinero en efectivo, sino escenarios de liquidez operan como restricción. La restricción más fuerte en términos de costo de oportunidad lo va a plantear el posicionamiento en efectivo. ¿Sí? Entonces vamos a repasar de forma conjunta, es decir, cuáles son esos factores o motivos que están alineados con lo que llamó Keynes la demanda de dinero. Como mencionábamos anteriormente, hay tres motivos o factores que son los que van a, de alguna manera, a delinear y a dimensionar la cantidad de dinero en efectivo, en dinero cash que una organización va a mantener. Después veremos cómo mantiene esa cantidad de dinero, ¿no? En primer lugar, uno entiende que recordemos lo que hablábamos al principio, no importa si es dinero físico, dinero bancario convencional, dinero electrónico u otro tipo de medio de pago que se emplea, la realidad es que para atender las obligaciones, la organización tiene que disponer los recursos en tiempo y forma para satisfacer. Y bueno, y hoy, cuando nosotros, si recordamos la existencia del concepto de efectivo que tiene que ver con los recursos necesarios para atender los compromisos en el momento y en la cantidad necesarias, bueno, ahí está el motivo operativo transaccional, ¿no? Hay momento de pagar los sueldos, debo disponer de los recursos
para hacerlo o atender otro tipo de obligaciones, incluso, por ejemplo, para atender adecuadamente una política de distribución de utilidades o retiro de fondos por parte de los socios o propietarios. Ahora bien, esa cantidad de dinero puede ser una cantidad de dinero que vamos a ver en minutos. Vamos a ver si esa cantidad de dinero es previsible. ¿Mm? Perfectamente previsible. Uno podía pensar que sí es previsible desde la perspectiva de los egresos, ¿sí? En la perspectiva de los egresos, no solamente previsible, sino más o menos rígida en cuanto al momento en que los compromisos deben ser satisfechos, ¿sí? Deben ser cumplidos, es decir, no tengo digamos, un margen de discrecionalidad para correr, generalmente hacia adelante, dilatar, postergar los vencimientos, sino también vamos a ver cómo juega acá la cuestión de la naturaleza de nuestros ingresos, ¿sí? Es decir, cómo yo puedo de alguna manera eh, hacer compatibles no solamente la cantidad de ingresos, la oportunidad, sino el comportamiento de mis ingresos y egresos, ¿no? El nivel de que llamamos nosotros de regularidad, concepto que nos lleva a ese tan presente tema del riesgo operativo que juega en los negocios, ¿no? Entonces, cómo es la naturaleza de los ingresos de un negocio, cómo se comportan, bueno, eso va a jugar en esto. En la medida que yo tenga ingresos previsibles y egresos previsibles, voy a poder establecer el nivel de coordinación con bastante facilidad como para, siempre que el objetivo es minimizar la cantidad de dinero demandado, ¿no? Que yo tenga el dinero justo en el momento que sea necesario para atender mis compromisos. Ahora, cuando esto no es así, cuando esto no funciona así, y existe algún nivel de inestabilidad, de turbulencia en la generación de ingresos o la posibilidad de que los egresos deban ser atendidos con antelación o que puedan presentarse situaciones que no están contempladas en el plan financiero, el nivel de dinero disponible se eleva por un ítem que tiene que ver con lo precautorio o lo preventivo, ¿no? Pueden presentarse situaciones, esas situaciones no pueden dimensionarse adecuadamente, no solamente en su cantidad, sino también en qué momento van a ser presentados, pero hay un alto grado de probabilidad que esto suceda. Eso lo que hace entonces es elevar la demanda de dinero en efectivo. Es decir, tengo que posicionarme más. Es decir, para mí es una situación más desventajosa. Y por último, un tercer factor o motivo, que es el especulativo. ¿Qué tiene que ver con esto? Es decir, podrían darse situaciones, podrían presentarse situaciones que representarían para la organización un beneficio, ¿sí? Por ejemplo, la posibilidad de atender un descuento por pago anticipado en la atención de un proveedor, ¿sí? O la posibilidad de un movimiento financiero eh, que se podría aprovechar siempre y cuando la empresa contara con los recursos para comprar, supongamos con antelación o un activo determinado y poder comercializarlo más tarde a un precio más alto. Es decir, operaciones de naturaleza especulativa, ¿sí? Más vinculado a la dinámica de aprovechamiento de situaciones de tipo financiero, ¿sí? Bueno, es decir, que involucran activos de naturaleza financiera o física, activos reales también puede ser. Bueno, cuando uno conjuga y suma estos tres motivos, puede establecer cuál sería la dimensión de la posición de caja que la empresa debería contar para poder funcionar con razonabilidad y poder satisfacer estos objetivos de manera simultánea, ¿sí? Eso ya digo, primará o se deberá disminuida la cantidad de recursos que yo tengo que eh, emplear para la satisfacción de los objetivos operativos y puede ser que dimensiona en un tamaño más grande lo que tiene que ver con lo especulativo.
Ahora, ¿qué tipo de herramientas puedo emplear yo para tratar de aproximarme? Ahí tenemos un entrecomillado en la palabra óptimo, ¿no? Podemos decir deseable, nivel deseable de efectivo, ¿sí? O el rango de dinero en efectivo que de alguna manera minimiza los efectos negativos de este posicionamiento y me permite aprovechar, tomando en consideración los efectos que vamos a ver en breve, eh, el manejo y la gestión de las disponibilidades. Vamos a ver que hay por lo menos dos grandes líneas de trabajo. Una que se apoya en los modelos matemáticos, ¿no? Los modelos matemáticos. Formulaciones efectuadas tomando en consideración una cantidad de variables, mayor o menor, vamos a ver cómo, bajo una serie de supuestos, con una incorporación o tratamiento del riesgo natural en cualquier tipo de escenario futuro, que nosotros estamos haciendo proyecciones, ¿no? Estamos tratando de determinar cuál es el volumen o la posición de caja óptima o deseable, por lo tanto estamos proyectándonos hacia el futuro y bueno, y ahí hay un nivel de incertidumbre, ¿sí? Asociada a esos pronósticos futuros. Acá estamos, digo, hablando de modelos matemáticos y hay una herramienta que quizás es la herramienta que con mayor frecuencia nosotros vamos a encontrar en las organizaciones, que vamos a ver seguramente aplicada con distintos niveles de intensidad, que se relaciona fundamentalmente con lo que podemos llamar la propensión o la tendencia que tienen las organizaciones a confiar en el planeamiento, ¿no? Es decir, ¿son organizaciones de naturaleza intuitiva o son organizaciones, por el contrario, donde la lógica de la planificación está instalada? Y esto, bueno, en muchas ocasiones es un tema más extenso, pero está asociado a los niveles de mayor o menor estabilidad de los entornos en los que opera una organización y a veces la falta de estabilidad y de previsibilidad de las variables hace que exista, llamémosle, un desencantamiento y una pérdida o una mayor, perdón, una mayor dificultad en la definición del comportamiento de las variables y bueno, torna a la organización más intuitiva, ¿sí? Más predispuesta a atender las situaciones a medida que se presentan, pero sabemos que eso tiene sus costos claramente, incurre muchas veces las organizaciones en suponer que lo que va a suceder en gran medida es una reproducción de lo que sucedió en el pasado. Bueno, sin perjuicio de eso, la herramienta del presupuesto financiero, el presupuesto de caja, sea para un escenario de cortísimo plazo, corto, mediano o largo plazo, es una, un modo de definir cómo se van a comportar los ingresos, cómo van a ser los egresos, anticiparnos a posibles escenarios de déficit o superávit de caja. Bueno, y el presupuesto, ya digo, en el marco de una cultura, de una organización con planificación, o aún en el marco de una empresa más, ya digo, con una visión más rudimentaria del planeamiento, más intuitiva, el presupuesto financiero vamos a ver que va a estar quizás más presente que la modelización matemática. ¿Esto implica que la modelización matemática debe ser descartada? No, por el contrario, la modelización matemática a nosotros en esta instancia de formación de estudiantes nos permite identificar con mayor claridad las distintas variables que intervienen en la definición del efectivo. Aunque después terminemos empleando una herramienta como el presupuesto, la modelización matemática nos permite una mejor comprensión del fenómeno de las disponibilidades. Así que vamos a ir por ese lado. Bueno, pero ¿qué es un modelo entonces? Podemos decir que un modelo es una representación simplificada de una realidad. Realidad que tendrá
conjunto de variables, ¿sí? Un conjunto de variables y variables que yo presumo o estimo que se van a comportar de una manera determinada. Esos son mis supuestos, ¿no? O sea, hay variables, hay supuestos de comportamiento de las variables en un entorno en particular. Con una característica, vamos a ver, que la modelización matemática lo que trata, digo, esa versión simplificada de realidad puede tornarse más compleja en la medida que yo quiera tratar de reproducir una realidad con más matices, si queremos llamarlo así. Lo que vamos a ver nosotros hoy son al menos mencionar cuestiones que pueden profundizar ustedes en la bibliografía, ya sea en tanto al diseño gráfico de curvas, como también a la formulación matemática, que no es finalmente el objetivo de esto, sino es la comprensión de las herramientas y su utilidad en términos de gestión y diseño de políticas de disponibilidades. Pero digo, esta cuestión de la modelización, vamos a ver qué grado de complejidad le podemos dar, porque con muchas veces cuando decimos, bueno, me gustaría que el comportamiento de este modelo reprodujera tal o cual cosa, el nivel de complejidad matemática crece y a medida que crece, la comprensión por parte de los usuarios decae. Y en todo modelo, ¿sí? Y en toda herramienta que se utiliza en la gestión, es fundamental encontrar un punto de contacto, una zona de contacto, ¿sí? Y de comprensión, tanto por quien diseña la herramienta como para quien tiene que tomar las decisiones, que en muchas ocasiones no es solo el profesional, sino también que es el propietario, el empresario, el emprendedor, ¿sí? Que no necesariamente tienen la formación matemática, financiera para tomarlo. Entonces, cuando uno complejiza demasiado la herramienta, aleja el nivel de adhesión de quien tiene que tomar una decisión con ella, ¿no? Entendiendo cómo es el modelo, cuáles son sus limitaciones, bueno, una herramienta a veces menos compleja, menos ambiciosa, puede lograr mejores resultados en términos de gestión que una herramienta, llamémosle, en exceso sofisticada. ¿Qué elementos, qué variables, qué supuestos están contemplados dentro de lo que llamamos un modelo matemático para determinar el saldo óptimo de disponibilidades? ¿No? Bueno, acá tenemos algunos, creo que están los principales, hemos mencionado los principales aspectos de un modelo matemático. Primero, ¿cuánto efectivo necesitamos nosotros para, como decíamos hoy, el primer motivo de la demanda de dinero, que es el motivo transacciones, ¿no? ¿Cuánto dinero hace falta? Bien. Luego, ¿cuán previsibles? ¿No? ¿Cómo es de regular, de estable la generación de los ingresos y egresos? ¿No? La previsibilidad de esto. ¿Existe o no existe? ¿En qué medida se da esa previsibilidad? ¿Cómo son esos entornos en cuanto a la existencia de inflación? La inflación, como no podía ser otra forma, no solamente va a impactar cuando nosotros preguntamos ¿por qué una empresa no tendría que tener efectivo? Y los estudiantes en Argentina automáticamente piensan en la inflación y piensan en la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, no es un tema universal, lamentablemente es un tema muy localizado en nuestro país y en algunos otros, pero no es un tema central. Pero claramente los modelos matemáticos no contemplan el impacto de la inflación y sabemos que la inflación va a generar por lo menos algunas complicaciones en lo que tienen que ver las posiciones de activos y pasivos monetarios, es decir, la estructura de inversión-financiamiento, también va a generar impactos en lo que llamamos nosotros los costos de absorción, cómo influye en la mayor demanda de recursos por mayores costos, y la mayor o menor capacidad que tiene una organización de trasladar esa inflación a sus precios, es decir, sostener un ingreso, un precio de venta en términos reales o no. ¿Eso cómo influye en un modelo matemático o en el manejo de las disponibilidades? Bueno, de una manera muy significativa. Es decir, la inflación agrega un impacto distorsivo enorme.
Pues bien, en general los modelos matemáticos más conocidos, hay un modelo que trata de incorporar la temática de inflación, que es el modelo de Pascal, y lo pueden encontrar en su libro de Decisiones Financieras, pero en general los modelos matemáticos no contemplan, es decir, la inflación, es decir, no hay inflación. Luego aparecen los costos de transacción y ahí se menciona como costos fijos de transacción. Es decir, cuando una empresa está posicionada en efectivo y sabe, como dice a continuación, que existen costos de oportunidades y que estar en efectivo significa perderse una retribución. Entonces, ¿qué hace lo que se llama una especie de trade-off, ¿no? Va saliendo y dice, bueno, salgo de la posición de caja líquida para evitar perderme el premio de poder invertir estos recursos en algo, veremos en qué, pero yo sé que esa inversión va a ser transitoria porque en algún momento ese dinero que estoy invirtiendo lo voy a tener que rescatar para poder atender lo que decíamos en el punto primero, ¿no? De mis transacciones, satisfacer mis transacciones. Bueno, entrar y salir de mis inversiones transitorias, ¿sí? Tiene un costo. Ahí se menciona como costos fijos. Bueno, acá me parece que cada organización, ¿sí? Cada país, aparte de lo que podemos llamar los costos fijos operativos, aranceles, también hay cuestiones impositivas que pueden agravar los costos de entrar y salir de mis inversiones. Y esos costos no son necesariamente siempre costos de naturaleza fija, sino hay costos de naturaleza porcentual o variable, como puede ser, en el caso argentino, lo que llamamos el impuesto a los débitos y créditos bancarios, también lo tiene Brasil, ¿verdad? Es decir, impuestos de naturaleza variable a los depósitos y a las extracciones, a los débitos y créditos. Bueno, es decir, todo costo, no importa ya ahora la naturaleza, si bien los modelos tratan de entenderlo como costos fijos, ¿sí? Eh, que de alguna forma se queden o encarezcan la operatoria de entrada y salida del efectivo, bueno, también deben ser contemplados en el modelo. Como decíamos, la empresa va a salir de una posición de caja, de dejar el dinero estacionado y va a buscar alguna colocación, llamémosle una inversión transitoria, que remunere, ¿sí? De alguna forma ese dinero. Eso es lo que sacrifica la empresa cuando no lo hace. Ese es su costo de oportunidad, lo que deja de, es el rendimiento que deja de obtener por quedarse en efectivo. ¿Y por qué muchas veces se queda en efectivo? Dice, porque en realidad no tengo claro cuándo voy a necesitar estos recursos para atender mis transacciones y o el costo de entrar y salir del efectivo es muy elevado y por lo tanto se puede ser que se coma ese rendimiento prometido, entonces no me conviene a mí, me conviene asumir la pérdida, el costo de oportunidad, porque ese costo de oportunidad es más bajo que el costo de la transacción, o la irregularidad de mis flujos también, le digo, influye y condiciona el tiempo en que yo puedo invertir transitoriamente esos recursos. Bueno, hay un conjunto de oportunidades que de alguna forma lo que hacen es ni más ni menos que condicionar, llamémosle así, condicionar, restringir eh, las inversiones transitorias. Pero eso es lo que nosotros llamamos el costo de oportunidad, lo que uno deja de ganar. En general, con lo que uno deja de ganar, tomando en consideración lo que sigue, las alternativas de inversión. Y es importante que cuando uno analiza las alternativas de inversión, entienda la naturaleza transitoria de las mismas y entienda algunas cuestiones más. Los modelos en general, los modelos matemáticos en general, simplifican, como decíamos, como todo modelo, versión simplificada de la realidad, las opciones alternativas de inversión y cómo las simbolizan en una sola, ¿no? Dijera, bueno, mira, el dinero podría ser colocado y como si uno dijera, bueno, puedo colocarlo en, no sé, en un fondo común de inversión que replique el rendimiento de los plazos fijos en pesos, moneda nacional, ¿no? Esa la considero la inversión que es el icono de las inversiones más sencillas, de mayor liquidez. Bueno, muy bien, esa va a ser
digamos, la tasa o el rendimiento de referencia para medir mi costo de oportunidad. Pero la realidad también nos indica a nosotros que hay, no digo infinidad, pero una amplia gama de alternativas de inversión en las que yo puedo colocar un excedente financiero. El modelo, como reitero, lo simplifica. Y claramente, en la generación de ingresos y egresos, ya sea en su cantidad como en su oportunidad, hemos hablado muchas veces que para estar líquido no necesitamos estar con abundantes posiciones de liquidez y de efectivo, sino que tenemos que tener capacidad de predicción en cuanto a cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos, en qué momento se van a presentar y qué grado de control tenemos sobre estos temas. Bueno, el tema del riesgo operativo claramente siempre está presente. Entonces, los modelos van a tratar de contemplar estos aspectos con mayor o menor nivel de complejidad. ¿Sí? Bueno, el modelo de William Baumol. Baumol trabajó mucho en términos, estamos hablando de allá de la década de 1900, la década del 50 del siglo pasado. Trabajó mucho en el tema de formulación matemática, trabajó mucho en el tema de costos de salud. Seguramente han analizado eh, o han conocido la idea del lote óptimo para inventarios, ¿sí? Inventarios, bienes de cambio. Bueno, esa misma herramienta, piénsenla para la definición del saldo óptimo de efectivo. El saldo óptimo de efectivo. Es decir, es la misma herramienta la que emplea Baumol para la definición del saldo óptimo de efectivo. ¿Cuáles son las características del modelo de Baumol? Primero, como decíamos, una versión bastante simplificada. Fíjense que las variables que intervienen, costo de conversión, lo que nosotros decíamos costos fijos de las transacciones, el costo de oportunidad, el monto de los egresos que tiene que atender una organización. Pero la característica más fuerte del modelo de Baumol no solamente es estas de las variables, porque son las variables centrales finalmente, sino es que suponemos que el comportamiento de las variables se da en un entorno de certeza. Es decir, yo puedo predecir con exactitud cuánto y cuándo lo voy a necesitar. Cuánto y cuándo lo voy a necesitar. Escenarios de certeza. Es decir, acá no hay ni riesgo ni incertidumbre. Yo puedo predecir cuándo los fenómenos y en qué medida van a ocurrir. Ese dato es central. Uno podría decir, ¿qué pasa cuando, como de costumbre, los escenarios carecen de certeza? Porque certeza es no solamente saber cuánto, sino saber cuándo. ¿Sí? De manera simultánea. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Invalida el modelo? Es decir, hay lo que llamamos nosotros, podemos encontrar aproximaciones a la certeza o directamente al no existir certeza descartamos el modelo, dejamos el signo de interrogación, pero esta es la idea. Se mantiene este intercambio potencial entre posiciones de disponibilidades y su conversión alternativa para no perder una remuneración en ningún grado de inversión, haciendo frente a los costos de conversión. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? En función de los egresos, de cuando estos egresos sean demandados, en función de mi capacidad de ingreso, cuando esos ingresos son generados. ¿No? ¿Cuántas veces tengo que operar esto? Tengo que entrar y salir de mi posición de caja para ir a inversiones transitorias y viceversa, y poder atender mis compromisos. Baumol me dice que en un escenario de certeza yo lo puedo conocer. Bueno, ese es el punto de partida. ¿Sirve Baumol, por llamarlo así? ¿Sirve Baumol? ¿Es una herramienta o es un cálculo matemático anecdótico el que vamos a tener? Bueno, esa es la pregunta. Como una forma de superar esta restricción de la certeza y como decíamos, más cercanos a aspectos de la realidad como son la existencia de incertidumbre,
es importante entender la diferencia entre lo que nosotros llamamos riesgo e incertidumbre. Hablamos de riesgo cuando hay distintas opciones posibles, ya no hay un único resultado, no hay un único comportamiento, sino que hay varios, pero en el escenario de riesgo yo puedo conocer cuáles son las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos comportamientos, de esos resultados. En cambio, en un escenario de incertidumbre yo no. Tengo que recurrir a lo que llamamos nosotros probabilidades subjetivas, estimar la probabilidad de que pase A o B o C o D. Estamos hablando de incertidumbre en general, que uno no conoce de antemano las probabilidades. Y el modelo de Miller-Yor trata de superar esta cuestión de la certeza de Bomol. Y ahí ven ustedes comportamientos irregulares de los ingresos que reconocen, por lo menos, ahí hay de alguna forma ponerle un límite a la incertidumbre, hablando de niveles máximos y niveles de mínima, ¿no? Ahí se movería, en esa banda de flotación se moverían los fondos y bueno, uno podría en función de eso ir determinando eh, las posiciones de caja deseables. Ahora bien, como decíamos, incorporar la incertidumbre en un modelo implica complejizarlo y juegan más cuestiones y los cálculos matemáticos se complejizan y la comprensión de la herramienta se hace más difícil y el nivel de adhesión, tanto de los usuarios, elaboradores de los modelos y de las personas que formulan los modelos, como para aquellos que los tienen que tomar decisiones en base a ellos y comprenderlos, también se hace más difícil. Agreguémosle a esto, si uno quiere pensar, si dijera, bueno, ¿por qué no le agregamos qué pasaría si existiese inflación o si la inflación se comportara de una forma determinada o no, si existiera más absorción que traslación, etcétera? La complejidad matemática crecería de manera exponencial y el modelo sería tan complejo que sería muy difícil de abordar, no de calcular, porque seguramente las herramientas eh, existentes nos permitirían hacer los cálculos, pero sería muy difícil de comprender, ¿no? Muy difícil de comprender esos procesos, esas modelizaciones matemáticas que intentan simular un comportamiento lo más real posible. En concreto, el modelo de Miller y Orr incorpora incertidumbre y trata de superar la cuestión de la certeza. Porque puede ser que yo tenga comportamientos de flujos más tendientes a la regularidad barra certeza y o opere con flujos que se comportan de manera más irregular, le hace más incierta. Entonces, esto en línea con lo que vamos a ver en la diapo siguiente, bueno, me puede llegar a inducir a volcarme hacia uno u otro modelo, ¿no? Buscando la utilidad del modelo, entendiendo el carácter simplificado de lo que es un modelo. Entonces, a modo de conclusión, la pregunta que nos debemos hacer es, si existen tantas restricciones y las simplificaciones de los modelos nos pueden conducir a conclusiones o decisiones equivocadas, ¿qué valor tienen los modelos? Bueno, tienen un valor relativo, un valor relativo. Eh, ¿Podemos funcionar sin modelos? Es una posibilidad si uno se vuelca plenamente a la herramienta de la planificación financiera sobre la base de un presupuesto. Pero los modelos matemáticos son válidos si los elegimos correctamente, si los interpretamos como corresponde, si entendemos qué variables hay contempladas y cuáles son los supuestos, como por lo menos modos de aproximación a la realidad. Modos de aproximación a la realidad. Un empresario del sector agrícola o del sector ganadero que tiene información estadística objetiva, por ejemplo, de cuál es la relación entre alimentación y kilos de engorde de un animal, posiblemente pueda moverse en un escenario de mayor certeza que un empresario que explote un balneario en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Donde el clima es muy cambiante, las condiciones económicas también, etcétera.
¿no? Hay actividades más afines a la certeza, con mayor información objetiva, al menos si no son de certeza, como decíamos, de riesgo. Hay mayor información estadística que permite pronosticar lo más objetivamente posible qué puede llegar a suceder, y en otros no. En esos esquemas, los modelos matemáticos tienen mayor validez. La inflación, como mencionábamos, es un factor que erosiona la credibilidad y complejiza la información financiera, complejiza la gestión y complejiza la toma de decisiones, ¿no? Y en ocasiones también lo que hace es que nosotros incurramos en lo que llamamos ilusiones monetarias, ¿no? Es decir, pensemos que nuestros ingresos están creciendo cuando lo que está sucediendo es ni más ni menos que están reproduciendo, reflejando un fenómeno inflacionario, pero no está significando realmente que nuestros ingresos en términos reales crezcan, ¿no? Es simplemente lo que llamamos nosotros la trampa de la nominalidad. Y finalmente, como decimos, estamos utilizando modelos desde la perspectiva de la gestión. Y si la pregunta es si sirven o no como herramienta de gestión, la respuesta debe ser sí, eligiéndolos correctamente y utilizándolos en la medida que corresponde, quizá como modelos predictivos de aproximación a posiciones de caja, ¿sí? Eso nos va a obligar a nosotros a profundizar las variables que intervienen, conocerlas, como decíamos, esa es una ventaja de la modelización, ¿no? Me obliga a mí a entender qué variables están en juego y cómo se comportan, ¿sí? ¿Qué le está faltando al modelo? ¿No? Es un ejercicio, ¿no? Como de relevamiento, siempre decimos relevamiento de qué variables están involucradas, cuáles son manejadas por nosotros, las podemos controlar, cuáles no. Parece que ahí también está la utilidad de los modelos matemáticos. Entonces, a modo de síntesis, ¿no? Lo que llamamos la caja de un negocio, ¿no? Eh, Comenzamos viendo una visión tradicional, llamémosle estrictamente operativa, del manejo de los recursos. Hablamos del dinero físico, ¿m? Del efectivo, llamamos nosotros, pero la realidad hoy es que hay, a la par del dinero físico, hay un dinero electrónico, ¿no? Que va ganando posiciones, que opera con menores costos, obviamente que exige condiciones de transparencia en términos impositivos, ¿no? Claro está. Es decir, también parte del rol del dinero electrónico apunta a reducir los niveles de evasión y de elusión impositiva. Pero pasamos por ahí, definimos los motivos por los cuales se demanda efectivo, hablamos de Keynes, hablamos de los modelos, ¿m? De cómo abordar esta necesidad de conocer cuál es la posición óptima, deseable, posible, más conveniente de caja, ¿sí? En el marco de la mayor o menor presencia de certidumbre o incertidumbre, ¿sí? Ahí me parece que ahí repasamos los modelos y repasamos las variables, ¿sí? Y avanzamos un poco más en la comprensión, porque uno puede entender las disponibilidades de muchas formas, pero tiene que entender que si bien hay una foto estática, una posición determinada de caja, esa posición no es ni más ni menos que el reflejo de múltiples operaciones de ingreso y egresos, ¿no? Eh, entonces, conocer el comportamiento de esos flujos de fondos, positivos y negativos, es clave. Y los conocemos y los proyectamos hacia el futuro. Por lo tanto, nos obliga a nosotros a definir lo que decimos escenarios, no los deseos, no cómo me gustaría que fuera el futuro, sino entender los distintos escenarios probables, ¿no? Esto nos va a llevar con más detalle a la elaboración de los presupuestos financieros, la elaboración de los presupuestos financieros. Es decir, bueno, ¿cómo pienso que puede llegar a ser el futuro en el comportamiento de determinadas variables? Por ejemplo, tasa de interés, por ejemplo, tratamientos impositivos, por ejemplo, cotización de la moneda extranjera. ¿Cómo puede llegar a ser?
¿no? ¿Qué pasaría si el comportamiento de las variables es este u otro? Bueno, en esa incertidumbre, en esos escenarios futuros, van a correr nuestras finanzas. Y van a producirse seguramente situaciones de déficit que tienen que ser resueltas, déficit de caja. No existe el concepto de caja negativa. Si hay un déficit, yo tengo que resolverlo. ¿Cómo? Bueno, ¿qué políticas voy a seguir para tratar los déficits financieros? Por eso es importante conocer los escenarios. ¿Sí? Me permiten a mí anticiparme de alguna forma a lo que puede llegar a plantearse. Lo mismo tiene que ver con la posibilidad de que se presente superávit financieros. ¿Qué hacemos con los dineros? ¿Qué hacemos con esos fondos excedentarios? ¿En qué los podemos colocar? ¿Cuáles son las alternativas que hay? ¿Cuáles son los costos de entrar y salir de esas inversiones para volver a posiciones de caja y atender nuestros compromisos? Es clave. Es decir, esto creo que va mostrando la, lo indispensable que nosotros podamos anticiparnos, ¿sí? Con mayor o menor precisión, pero anticiparnos en la forma de comprender qué puede llegar a suceder en el futuro con nuestros fondos, ¿sí? Va a ser un manejo mucho más eficiente. ¿Sí? No es una cuestión de acertar, simplemente es una cuestión de estar entrenados para entender que ahí va a haber un futuro, que pueden presentarse situaciones que en función del riesgo operativo de mi negocio puede ser que sean más fácilmente predecibles o no, que cuanto más complejo sea y más incierto sea el escenario, me exige a mí pensarlo más veces, ¿sí? Dedicarle más tiempo. Y cuando hablo de incertidumbre, puede ser una incertidumbre que me termine favoreciendo o por el contrario me termine perjudicando. Finalmente, entonces, esta es la cuestión que va a decantar en un paso siguiente que tiene que ver, ya digo, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, la empresa opera con un superávit de caja? Sabemos que la empresa no se va a quedar con el dinero en su poder, no debería ser la recomendación, quedarse con el efectivo hasta que ese efectivo sea demandado para atender un compromiso. No, la empresa va a tener que volcarlo en algún tipo de inversión. Bueno, vamos a analizar esas inversiones, ¿sí? Como una parte casi que no se puede separar del manejo de las disponibilidades. Y vamos a analizarlas a la luz de distintas perspectivas.